Vamos a dar inicio a la penúltima sesión del año. En diciembre, por cuestiones de logística y demás, no tenemos sesiones. Y hoy es la penúltima. Hoy el doctor Argenis Mata, que ustedes bien conocen, presidente de cuarto año, alguna vez platicando surgió la inquietud de este tema que desgraciadamente cada vez estamos empezando a ver de manera más frecuente. Sí, con toda la mutación de los microbios y resistencias y demás de las bacterias, pues están dando nuevas. Antes el problema era la pseudomonas, ahora se está viendo con una mayor frecuencia el Acinetobacter baumannii, que en este hospital lo hemos visto con relativa frecuencia. Para profundizar un poquito más en el tema, pues Argenis ha tenido a bien investigar un poquito más y prepararnos la sesión de hoy. Entonces, adelante. Buenas tardes, vamos a iniciar con la sesión. Es hablarles un poquito de la revisión del tema de la Acinetobacter baumannii, una bacteria relativamente nueva, así como los resultados de unos protocolos de investigación que hicimos precisamente en el servicio de rescate osteoarticular. Bueno, vamos a analizar el comportamiento epidemiológico de esta bacteria. Para empezar, ¿qué es la Acinetobacter baumannii? La Acinetobacter baumannii, o también se abrevia así porque se llama Acinetobacter baumannii calcoaceticus, o ABC, es una bacteria gram negativa, no fermentadora, no forma esporas, estrictamente aeróbica, es bacilococo oxidasa negativa y generalmente adquirida en el hospital, y esto generalmente porque también, sobre todo en sistema musculoesquelético, los reportes que hay se han aislado en pacientes con heridas en guerras. Okay, la siguiente. Solito. Bueno, dentro de los orígenes se dice que el origen de la Acinetobacter baumannii se va a remontar a 1986, cuando se estableció esta nueva taxonomía, denominándose el género Acinetobacter, y se le denomina baumannii. Se ha convertido en un formidable patógeno nosocomial de difícil control y tratamiento. El éxito de la infección por Acinetobacter baumannii, o cuál es la relevancia de esta bacteria, es una infección nosocomial. Se debe, por un lado, a una extraordinaria rapidez y capacidad de presentar y desarrollar resistencias a los antimicrobianos, y por otro lado, su resistencia al ambiente inanimado, o sea, fácilmente transmitida a través de fomites. Bueno, la distribución, esta es una gráfica que se hizo en el año 2000, donde, bueno, aquí va de mayor de 30, 40, 50 el porcentaje de resistencia, y en Estados Unidos, que es donde hay los reportes más grandes, se veía, por ejemplo, para el año 2000 tenían, pues la resistencia era menor, donde para el año 2009 mayores porcentajes del 50%, o sea, ha ido incrementando considerablemente la resistencia y obviamente la aparición de estas infecciones. ¿Quiénes han investigado más acerca de la Acinetobacter baumannii? Los que han investigado más esto son los neumólogos o la gente que está en terapia intensiva, puesto que se piensa que esta bacteria, o característicamente las infecciones por estas, se dan en pacientes que van a estar en una unidad de cuidados intensivos. Y el ciclo de la transmisión de la Acinetobacter baumannii va a ser en un paciente inmunodeprimido, inmunocomprometido, que generalmente va a tener varias vías de acceso, así como vías de drenaje, paciente de terapia intensiva comúnmente, el cual se va a través de las manos y se va a contaminar a los demás pacientes. Incluso se ha hecho el reporte de que han visto que una bacteria, por ejemplo, migra de hospital a otro a través del personal de salud. Ahora, se dice que el estudio de la Acinetobacter baumannii es un excelente test para la evaluación de la calidad técnica y profesional de los equipos de vigilancia y epidemiología en el control de infección dentro de los hospitales. Erradicarlo va a suponer un gran trabajo de coordinación y tenacidad, puesto que la erradicación o el arma más fuerte que se tiene contra la Acinetobacter baumannii es la prevención a través de las medidas de asepsia y antisepsia. Y bueno, la ausencia o ineficacia de los sistemas de vigilancia en la infección nosocomial impide el reconocimiento de los brotes iniciales, lo cual va a favorecer que haya una extensa colonización ambiental. Entonces, se dice que el control para realizar bien se tiene que hacer primero identificar precozmente a los pacientes colonizados o infectados por Acinetobacter baumannii, para empezar a reconocer que en nuestra unidad
ya tenemos Acinetobacter baumannii. Después el aislamiento del contacto entre estos, probablemente durante todo el periodo de ingreso, la limpieza ambiental y el consumo de antimicrobianos. Junto a estas medidas, las tradicionales deben incorporarse técnicas de biología molecular imprescindibles para el análisis epidemiológico, soluciones alcohólicas que mejoran tradicionalmente la mala adherencia del personal sanitario a la higiene. Entonces se ha visto que aunque sí se han implementado normas, pues a veces el apego a estas es el principal problema por el cual el Acinetobacter baumannii sigue siendo el causante de infecciones. Bueno, la incidencia de la bacteriemia por esta bacteria en la UCI es hasta 84 veces superior a la del resto del hospital. Y en la UCI confluyen, como en ningún otro sitio, los factores de riesgo para el Acinetobacter baumannii, que ya habíamos visto, que son pacientes con inmunosupresión, a los cuales se les va a realizar múltiples procedimientos invasivos, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Inmunodepresión, uso de antimicrobianos de amplio espectro, en especial quinolonas y cefalosporinas de segunda y tercera generación, un paciente con estancia en UCI, ventilación mecánica y mayor índice de procedimientos invasivos. Entonces, factores de riesgo, pues prácticamente tenemos pacientes que caigan en la unidad de cuidados intensivos o pacientes que tengamos con alguna infección que van a requerir estancias hospitalarias largas, administración de antibióticos de amplio espectro, muchas veces pacientes que se van a manejar con una vía periférica o una vía central. Entonces, todo esto nos va a ir condicionando, y aparte un paciente con una infección en el sistema musculoesquelético es un paciente que se va a consumir. Entonces, el cuadro clínico de la Acinetobacter baumannii, se dice que el cuadro clínico característico no hay uno en sí descrito. ¿Por qué? Porque se conocen más bien los aspectos epidemiológicos que los estados clínicos. ¿Por qué? Porque las manifestaciones clínicas van a ser inespecíficas, porque muchas veces un paciente con infección por Acinetobacter baumannii va a estar infectado por más microorganismos, entonces no tenemos algo específico de ellos. El origen más común de la bacteriemia es el tracto respiratorio, o sea que un paciente con ventilación mecánica o ventilación asistida tiene más riesgo de infección por Acinetobacter baumannii, además infección en la herida y el carácter intravascular. Se dice que hasta el 44% de los episodios son de origen desconocido, y bueno, este mismo autor reporta que un paciente que se aísle Acinetobacter baumannii, si tú lo aíslas en un hemocultivo, o sea, el que ya tenga una infección sistémica, tiene 70% de posibilidades de morir dentro de las siguientes 2 semanas al reconocimiento de la bacteria. Bueno, se dice que la resistencia es un buen marcador para el Acinetobacter baumannii. El Acinetobacter va a desarrollar multiresistencia a los antimicrobianos de forma extremadamente rápida mediante varios mecanismos. La descripción de la resistencia al imipenem o los carbapenémicos, que eran o que son los medicamentos de elección, una vez que se reconoce que el Acinetobacter tiene resistencia a ya se puede hablar que el Acinetobacter es multiresistente. ¿Okay? Es alarmante cada vez más frecuente la osteomielitis por agentes microbianos poliresistentes. En Estados Unidos se reporta una tasa de infección de 2% en pacientes admitidos con infección del sistema musculoesquelético. Bueno, 2% del total de los pacientes se dice que el Acinetobacter baumannii va a ser el responsable. Pero en fracturas y lesiones de combate de guerra, que es donde están la mayoría de reportes de casos de pacientes infectados con Acinetobacter baumannii, se dice que tiene una incidencia de hasta el 30%, o sea, no es un patógeno estrictamente nosocomial, sino también se encuentra en el medio ambiente. El meropenem y el imipenem suponen el tratamiento de elección e infecciones por cepas de Acinetobacter baumannii, digamos, ese es el tratamiento clásico. Sin embargo, la resistencia a estos es un signo centinela de multiresistencia, o sea, tener un Acinetobacter baumannii, como les mencionaba, resistencia a imipenem o carbapenem, ya lo vamos a tener como un Acinetobacter baumannii multiresistente. Bueno, actualmente se dice que el mejor medicamento o el medicamento que está como el gol estándar ahorita es la colistina, también conocida como polimixina E. Las polimixinas, como saben, se van a clasificar en base a las letras, no como las generaciones de la cefalosporina y la más natural. La colistina y la polimixina E es el fármaco que han mostrado ahorita que es el más eficaz contra el Acinetobacter baumannii. Bueno, decimos que las infecciones del sistema musculoesquelético de por sí son infecciones difíciles de tratar. Generalmente van a irse a la cronicidad.
Afectan la calidad de vida familiar, puesto que un paciente que se le haya un tratamiento ortopédico o algo que involucre el sistema musculoesquelético que desarrolle una infección, muchas veces te obliga a retrasar la rehabilitación, incluso al retiro del implante y a llevar múltiples intervenciones. Aunado a esto, la resistencia del Acinetobacter baumannii pues prácticamente es una complicación devastadora. Va a implicar costos importantes para en los servicios de salud. Y bueno, remontando un poco en la investigación de nuestro hospital, el doctor Colchero reportó que aquí en el hospital es más frecuente las infecciones del músculo esquelético, el sistema musculoesquelético en hombres, un predominio en relación a mujeres 3-1, la edad promedio 40 años, o sea, la edad más productiva de la vida, y generalmente afectados tibia, fémur y cadera. Bueno, y en nuestra unidad quisimos, todo esto pues al encontrar que ya había casos reportados, quisimos comparar si nuestra unidad, cómo estamos y tenemos más infecciones de lo que se reporta en la literatura internacional o estamos en rango. En diciembre de 2014 iniciamos con un estudio de 143 casos, ¿qué analizamos ahí? Ver cuál era el germen más frecuente de las infecciones en nuestro hospital y además cuáles son en base a los cultivos reportados, determinar sensibilidad y resistencia antibiótica. Y bueno, obtuvimos que el Staphylococcus aureus corresponde al 52.44%, corresponde a lo que reporta la literatura internacional, y el siguiente en frecuencia es la Escherichia coli, con 21.67% de casos. Y bueno, analizando sensibilidad y resistencia, nosotros queriendo tomar en base a cultivos cuál podríamos utilizar en nuestra unidad como tratamiento empírico ante un paciente con una infección, encontramos, por ejemplo, en sensibilidad, los más altos tenemos el Trimethoprim, tenemos un poquito arriba de 50% de posibilidades de que sea sensible contra la mayoría de bacterias que están en nuestro hospital, que más o menos se va dando con la vancomicina. Y bueno, ¿cuál es a lo que hay más resistencia dentro de las bacterias de nuestra unidad? Podemos englobarlo en todo lo que son los beta-lactámicos. O sea, esos no nos servirían. Y bueno, se pretende implementar en el servicio de rescate articular, iniciar el manejo con eso, hacer un estudio prospectivo para ver cuál va a ser el impacto que va a tener esto en cuanto al pronóstico de las infecciones. Y bueno, como conclusiones en ese trabajo obtuvimos que el Trimethoprim sulfamethoxazol tiene una buena sensibilidad y con una baja resistencia, casi equiparable a la vancomicina, y que los beta-lactámicos, por lo menos en nuestra unidad, tienen un alto porcentaje de resistencia. Y bueno, después de esto, nos metimos a analizar ahora qué hay con el Acinetobacter baumannii en nuestra unidad. Y bueno, el Acinetobacter baumannii, como ya pusimos que es una bacteria pues relativamente nueva, de la cual se conocen más sus aspectos epidemiológicos que clínicos, y a pesar de conocerse las consecuencias devastadoras, sobre todo en las unidades de cuidados intensivos, no existen muchos reportes acerca de cómo andamos en infecciones del sistema musculoesquelético. El reporte más grande que hay ahorita a nivel mundial es de la Clínica Mayo, lo hicieron a 5 años, ellos tienen más o menos un análisis de 500 cultivos, y el que sigue pues prácticamente sería el de nosotros. Y bueno, se deben realizar estudios en todas las entidades hospitalarias debido a que el Acinetobacter baumannii es un marcador de calidad en control de infecciones. Y bueno, analizamos 143 reportes de cultivos, de la cual encontramos una prevalencia del 2.7% en nuestra unidad, comparado contra un 2% reportado en Estados Unidos. Entonces, pues digamos que ahí vamos. Y bueno, de la sensibilidad del Acinetobacter baumannii, si lo vemos aquí, a cual solamente en un 50% al linezolid. Sin embargo, en estudios clínicos, ya en pacientes, se ha visto que el linezolid no tiene buen espectro o buena actividad contra el Acinetobacter baumannii en pacientes. Y bueno, tenemos los demás que tampoco han demostrado. Y bueno, resistencia prácticamente resistente a casi todos. Y esto lo hicimos. ¿Por qué solamente nosotros seguimos este estudio? Lo hicimos a partir de mediados de 2011, porque en ese entonces fue cuando en esta unidad se introduce el sistema de análisis para cultivos automatizado. Como saben, existen clásicamente 2 tipos de análisis para cultivo. Uno que es el manual, donde se sembraba la bacteria en cajas, se ponía unos sensidiscos y veías un halo de crecimiento. Este automatizado lo hace por inmunoelectroforesis y te da una relación en base a concentraciones. Y bueno, tomas como sensibles aquellos que tengan un rango o una relación menor a 2,
de 2 a 4 intermedio y mayor de eso ya lo puedes tomar como resistente. O sea, todas las que reportamos aquí como resistentes por lo menos tienen una razón menor a 2 para saber. Entonces, ¿qué resultados tenemos? De todos, bueno, representaron 4 pacientes en total, 2 pacientes mujeres, 2 pacientes hombres. La edad promedio de lo que obtuvimos, 55 años, en un rango de entre 46 y 69. Los casos positivos de infección por Acinetobacter baumannii fueron 1 para infección periprotésica de rodilla, 1 para pseudoartrosis séptica de tibia, 1 para fractura periprotésica de rodilla y 1 para pseudoartrosis séptica de fémur. Y bueno, de los resultados de estos mismos pacientes, 2 pacientes estuvieron en UCI previo al aislamiento del Acinetobacter baumannii, entonces no sabemos si se contaminaron, que es lo más probable en la unidad de cuidados aquí en posoperatorios. Y de estos 4 pacientes, 3 fallecieron en las siguientes 3 semanas a aislarse el germen. ¿Ok? Y bueno, aquí quise hacer un poco de revisión. ¿Qué es la colistina? Es la polimixina E. Es un antibiótico polipeptídico con actividad bactericida para administración parenteral. Las indicaciones, infecciones crónicas o agudas producidas por cepas susceptibles como son Pseudomonas, Neisseria y el Acinetobacter. Dentro de la farmacocinética se dice que se alcanzan altos niveles plasmáticos luego de la administración a los 10 minutos. La vida media va a ser de 2 a 3 horas y la vía de excreción va a ser renal. Es de la familia de las polimixinas, actúa a nivel de la pared celular, penetra a través de la membrana y la desestabiliza. El espectro de acción, pues nuevamente. Y bueno, la administración, esto va a depender mucho de la función renal. En pacientes con función renal normal se calcula la dosis de 2.5 a 5 miligramos kilogramo día, según el rigor de la infección. Se dice que la dosis de colistina debe ser dividida de 2 a 4 administraciones cada 12, 8 o 6 horas dependiendo del cuadro, y en personas obesas la dosis se debe basar en el peso corporal ideal. Y bueno, hay tablas, no es el objetivo de la plática, pero vale la pena revisarlas en cuanto a la función renal, cómo se va a calcular. Y bueno, ¿qué conclusiones podemos emitir? La frecuencia de la Acinetobacter baumannii en infecciones en nuestra unidad, por lo menos, en el sistema musculoesquelético, corresponde a un 2.7% en contraste con el 2% reportado en la literatura internacional. El Linezolid mostró una sensibilidad y resistencia del 50% respectivamente. Sin embargo, ya está reportado que aunque se encuentra buen espectro in vitro, in vivo no es lo mismo. Y bueno, hay que implementar medidas tendientes a mejorar el apego a las medidas de asepsia y antisepsia en el personal de salud de nuestro hospital. Y hay que considerar la inclusión de la colistina dentro del cuadro básico de medicamentos, más que por la frecuencia de infecciones, es por lo devastador de estas. Y prácticamente es así. ¿Preguntas, señores? Pues plática muy interesante. Fíjate que